Muy bien, en esta ocasión hemos titulado nuestra reflexión Nuevos Mesías. Leímos nuestra cita en Mateo 24:5. Vamos a mantenerlo por ahí, no lo pierdan este texto. Bueno, es algo, eh, ¿cómo pueden decir? Controversial, ¿no? Este título, Nuevos Mesías. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Yo creo que todos hemos escuchado una historia, creo que sí, yo creo que todos la conocemos, la historia de la guerra de Troya. Algunos han visto por ahí películas, han leído libros, y hay algo que destaca en esta historia, la, ¿cómo podemos decir? La cuestión del caballo de Troya. ¿Qué era eso del caballo de Troya? A lo mejor también hemos escuchado esa frase. Bueno, fue ¿cómo podríamos decir? Como un artefacto, ¿verdad? Que fabricaron los griegos, el ejército griego, como una estrategia, dice aquí, ¿verdad? Para introducirse a la ciudad de Troya, una ciudad que habían intentado conquistar, que habían intentado derrotar y no podían, ¿sí? Por lo fuerte, ¿no? Que estaba o lo fuerte que eran sus murallas, era muy complicado, ¿no? Entonces tuvieron que idear una manera de, de entrar, ¿sí? Y por ahí planearon una muy, muy buena estrategia. La historia dice que crearon esta figura, un gran caballo, eh, que lo pusieron por ahí a las afueras de la ciudad. Y por la noche, dice, bueno, los ciudadanos de Troya, cuando vieron esta figura, ¿sí? Lo tomaron como un buen presagio, ¿no? De repente apareció por ahí, o sea, obviamente nadie se dio cuenta, ¿no? Cuando lo pusieron, los griegos eh, pusieron aquella figura, cuando lo ven, los troyanos, lo ven como un buen augurio, ¿no? O sea, una señal de victoria, ¿no? En esa guerra que se estaba llevando a cabo, y decidieron meter aquella figura a la ciudad, ¿sí? Creyeron que era algo así como una especie de regalo, ¿no? De los dioses, así que la metieron, la introdujeron a la ciudad, pero resulta que dentro de aquella figura había varios guerreros, ¿no? De los griegos, que por la noche empezaron a salir, ¿sí? De esta figura, y pudieron abrir las puertas de la ciudad para que pudiera entrar el ejército. Y esa fue la ruina de esta ciudad. Y es curioso, ¿no? Cómo los mismos ciudadanos de Troya fueron los que permitieron, ¿no? Y los que introdujeron esta figura, que parecía que era algo bueno, parecía incluso, como leímos aquí, que era como un presagio, ¿no? De la victoria que iban a obtener sobre los griegos. Y bueno, esta historia tiene muchas, ¿cómo podemos decir? Aplicaciones, ¿no? Incluso en la vida moderna. Y ahorita vamos a ver algo al respecto. Cómo a veces nosotros mismos nos vamos, o nos provocamos, ¿no? Nuestra ruina como seres humanos, con algo que aparentemente es para bien, ¿no? Eh, Ahí, bueno, ahorita leímos una cita por ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, el versículo 5. Vamos a darle lectura. Mateo 24:5, si tienen ustedes por ahí su Biblia, y si no, por aquí lo vamos a compartir en la pantalla. Dice lo siguiente, una advertencia de parte de Jesús. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando nosotros leemos esta frase de Jesús, eh, generalmente, o bueno, tenemos como la idea
de que tienen que aparecer antes de que todo termine, antes del fin del mundo, tienen que aparecer personajes eh, haciéndose pasar por Jesús, ¿sí? Porque esta palabra Cristo, que vemos aquí en este texto, nosotros la relacionamos eh, rápidamente con quién, con Jesús, ¿verdad? Y, y aquí Jesús dice, iban a venir muchos con su nombre, dice aquí. Y este era un adjetivo, ¿no? Que tenía Jesús. Eh, y vamos a ver un poquito acerca de esta palabra, porque dice más de lo que a lo mejor nosotros pensamos, ¿sí? Esta palabra, Cristo, eh, viene del griego, ¿sí? Una palabra griega, Christos, que significa ungido o Mesías, ¿sí? Entonces, esta palabra, ya en los tiempos de Jesús, acuérdense que se hablaba el griego y en Israel como un dialecto, ¿sí? Del griego, pero bueno, todos conocían este tipo de vocabulario eh, y lo relacionaban en ese tiempo con el Mesías, aquel Mesías que es del que se había hablado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Eh, Sin embargo, por ejemplo, esta palabra Mesías, que es una palabra eh, hebrea, que la palabra es Mashiach, perdón, que significa o que se le dio una connotación como de salvador o libertador, ¿sí? Y que no era, bueno, en el Antiguo Testamento, obviamente, cuando se menciona por ahí, o la mayoría de las veces que se menciona, eh, se hace alusión a alguien que iba a venir a liberar a Israel, ¿se acuerdan? Y no, bueno, no nada más Israel, sino ellos lo tomaban muy personal, ¿no? Pero era un salvador para todo el mundo. Sin embargo, esta palabra en la Biblia no nada más se utiliza para referirse a Jesús, ¿sí? A ese Mesías que iba a venir un día, a ese Salvador o Libertador, sino que también se aplica o se llegó a aplicar por ahí en muchos pasajes bíblicos que no los vamos a ver, a los reyes de Israel, ¿sí? O algunos reyes, a los sacerdotes, por ejemplo, al sumo sacerdote, a profetas, ¿sí? Entonces, no nada más esta palabra, se relaciona con Jesús. Obviamente ya en el Nuevo Testamento, como que todo se enfocaba en Jesús, ¿no? De hecho, la palabra Mesías no se usa mucho en el Nuevo Testamento, más bien la que se utiliza es Cristo, que significan lo mismo, pero les digo, todo va más enfocado a Jesús, ¿no? Ya en ese tiempo, en lo que podemos ver en la Biblia, pero es una palabra que no es como un nombre, podríamos decir, de Jesús, ¿sí? Es un adjetivo, ¿no? Que se le empezó a dar, que, que no nada más se utilizaba, o se utilizaba, perdón, en la Biblia, no nada más se ha utilizado para referirse a Jesús, sino a otros personajes. Por ejemplo, ustedes recuerdan al rey Ciro, que Dios lo escogió, ¿sí? Para una tarea muy especial. ¿Se acuerdan? Incluso antes de nacer. Cuando él aparece en la historia, eh, él cumple con esa tarea, ¿no? Por la cual Dios lo puso donde lo puso. Un rey muy conocido en la historia, ¿sí? Muy poderoso de los persas. Eh, Ustedes han visto por ahí algunos pasajes, algunos textos donde Dios lo denomina, lo llama como su ungido. ¿Se acuerdan? Y es la misma palabra, es como un qué, un Cristo, un Mesías para el pueblo, porque tenían como esta palabra tiene la connotación de un que dijimos ahorita, de un salvador, de un libertador, y precisamente esa era la función que iba a cumplir un día
Ciro, este rey. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje, estas palabras de Jesús, de aquí de Mateo 24:5, les digo, muchas veces, o yo creo que siempre hemos pensado y estamos esperando a lo mejor que aparezcan personajes haciéndose pasar por Jesús, ¿sí? Que ha pasado, ¿no? O sea, ha pasado en la historia, pero llama la atención de que Jesús nos dice que en este tiempo, especialmente en estos días, los días finales, iba a suceder con frecuencia. Y a lo mejor usted dice, bueno, pues yo no lo he visto tan marcado esto, ¿no? Este asunto. En los tiempos de los discípulos de Jesús, cuando él les hablaba también de personajes haciéndose llamar el Cristo, ellos estaban muy familiarizados con esto porque era un tema muy común en ese tiempo. El que salieran personajes haciéndose, o sea, autodenominándose el Mesías, el Cristo, aquel que todos estaban esperando, ¿se acuerdan? Y que creían que los iba a liberar de Roma. Entonces ellos estaban muy familiarizados. Para nosotros es como un poco extraño, ¿no? Estas frases de Jesús. Y generalmente pensamos eso, que va a aparecer alguien, generalmente, no sé, a lo mejor en la iglesia, que va a decir, oigan, ¿saben qué? Yo soy Jesús. Y eso pocas veces lo vemos, realmente, ¿sí o no? Pero Jesús dijo que iba a ser algo muy frecuente. Entonces, aquí el detalle es que esta palabra no es exclusiva, ¿sí? De Jesús. O sea, no es algo que alude exclusivamente a Jesús, sino alguien que iba a utilizar este nombre, o sea, el nombre que Jesús mismo usaba, ¿sí? Y que Jesús mismo se autodenominó así, como el Mesías. eh, Iban a aparecer muchos así también, ¿sí? ¿Cuál es la función o el significado de esta palabra? Dijimos un qué, un salvador, un libertador. Y cuando lo entendemos de esta manera, empieza a cobrar otro sentido, ¿sí? Estas palabras, porque esto sí nosotros lo vemos todos los días casi, y más en nuestros días. Eh, no necesariamente tiene una connotación religiosa esto, ¿sí? Y les digo, generalmente lo asociamos, ¿no? Con lo religioso, con Jesús mismo, y no se nos hace que sea algo que pasa, ¿no? Muy seguido en nuestro mundo. Y si pasa, si es que llega a pasar, pues como que la mayoría, como decimos, los tiramos a loco. Cuando alguien dice, ay, yo soy Jesús, digo, estás loco, ¿no? Entonces, aunque hay gente que se hace de seguidores también, ¿no? Pero no es algo muy marcado en nuestra sociedad. Pero cuando llegamos a entender el contexto de esta palabra, ¿sí? El significado, cómo se utilizaba, eh, podemos darnos cuenta de lo que nos quiso decir Jesús realmente, ¿sí? Y nos damos cuenta de que en nuestro mundo, en nuestra época, en estos días en los que estamos viviendo, en los días finales, nos encontramos con muchos mesías modernos o nuevos mesías, como le pusimos por aquí a nuestra reflexión. Y vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Porque si a lo mejor no me he dado cuenta, no he escuchado. Dijimos que no nada más tiene una connotación religiosa esto, ¿sí? Obviamente, eh, esta palabra, les digo, no quiere decir que alguien se haga pasar por Jesús, ¿sí? Como por su persona, ¿sí? Sino lo que significa esta palabra. O sea, Jesús la usó en un contexto, en otro idioma, ¿sí? Y en un contexto muy diferente, ¿no? Lo que a lo mejor nosotros nos estamos, imaginando. Pero en estos días existen mesías, ¿sí? Gente que se hace pasar por un qué, por un libertador, por un salvador, y no necesariamente que diga que es quien, Jesús.
¿sí? Y esto pasa, bueno, obviamente en el ámbito religioso, ¿sí? En la política, ¿sí o no? Hay muchos salvadores del mundo. Hace poquito por aquí en estos días escuchaba alguien que dijo, ¿no? Que la ciudad estaba enferma y que él iba a que se imaginan, a sanarla. Pues esta ciudad está enferma y yo la voy a sanar, yo los voy a salvar, yo los voy a liberar. Y estos discursos los escuchamos por todos lados, ¿sí o no? Y a eso se refiere, ¿sí? Y dice, Jesús dijo que iban a engañar a quién, dice, a muchos, ¿sí? Es decir, a todos nosotros nos gustan esas ideas, ¿no? Mesiánicas, como decimos. De que alguien nos va que va a cambiar el mundo, que alguien nos va a salvar de tal o cual situación. O sea, a todos nos agrada eso, ¿sí? Y les digo, esto existe en muchos ámbitos, en muchos ambientes. En lo religioso, ¿sí? Y cuántas veces nosotros no, a lo mejor llegamos a ver a alguien, algún líder religioso, como alguien que podía que transformar, ¿no? Incluso el mundo. Alguien que admiramos bastante, ¿no? Eh, en la cuestión política, pues no se diga, ¿sí? Y obviamente también en estos ámbitos, ¿no? En la cuestión económica y tecnológica. Y ahorita vamos a hacer un poquito de énfasis en estas dos últimas, ¿sí? Eh, áreas de la vida por algo especial, ¿sí? Entonces Jesús nos advirtió acerca de este tipo de personas, ¿sí? Que obviamente nos iban a estar como, ¿cómo podemos decir? Emocionando, ¿sí? Que nos iban a ofrecer que libertad, salvación, un mundo mejor. Y dice Jesús, cuidado porque dice, van a engañar a mucha gente. Entonces estamos advertidos como cristianos, les digo, generalmente pues, estamos esperando que alguien nos diga que es Jesús, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con eso, ¿sí? También puede suceder, ¿no? Pero va más allá. Les digo, tenemos que entender el verdadero significado, ¿no? De esta palabra, que nosotros casi nada más la relacionamos con Jesús, ¿sí? Eh, entonces, hay muchas personas que se autodenominan que Mesías, ¿sí? Salvadores, libertadores del mundo, de la humanidad, de tu ciudad, de tu pueblo, de tu trabajo, etcétera, ¿sí? Eh, y bueno, saben que en el libro de Apocalipsis, eh, entre los capítulos 11 y 13, que a veces llegamos o hemos llegado a mencionar en en las pláticas por aquí, en esos tres capítulos, 11, 12 y 13, precisamente nos hace ver, nos hace entender por ahí a través de unas imágenes que hemos estudiado también, de unas bestias, ¿se acuerdan? Y que obviamente pues eso es algo simbólico que tiene que ver con poderes en nuestro mundo, ¿sí? Eh, por ahí habla o al menos menciona a tres, precisamente en estos tres capítulos menciona a tres poderes mundiales que se van en los días finales, van a ser una especie de alianza o con un objetivo, ¿no? Muy, muy particular, porque cuando se menciona cada una de esas bestias o esos poderes, gobiernos, todos tienen algo en común. Este, son tres poderes diferentes, tres gobiernos diferentes en el mundo, pero tienen algo en común y si ustedes leen por ahí, se menciona que los tres, ¿sí? Dice, van a hacerle la guerra al pueblo de Dios.
los tres. Van a intentar aniquilar a ese pueblo, van a intentar, o van a perseguirlos, este, etcétera. Ustedes han leído algo de esto, ¿no? Los tres, ¿sí? Y si somos por ahí analíticos en lo que nos dice en este libro, nos damos cuenta de que sí son diferentes, ¿no? Son gobiernos que existen en el mundo con mucho poder, pero son diferentes todos, ¿sí? Y vemos por ahí que aparece un poder de tipo religioso, ¿sí? Un poder de tipo político y un poder que, como mencionamos ahorita, tiene que ver con estas dos cosas, ¿sí? Un poder económico tecnológico. Y ahorita vamos a ver por qué, porque usted puede decir, ay, pero eso no, yo nunca lo he visto en la Biblia, ¿no? Al menos eso de tecnológico, ¿no? Bueno, esto ya lo podemos llegar a entender en nuestros días, ¿no? En nuestro entorno, en la manera en que vemos el mundo ahorita, ¿sí? Y saben que estos poderes, como mencionábamos ahorita con la historia de Troya, obviamente no son poderes que han aparecido en el mundo y que dicen, bueno, ¿saben qué? Vamos a acabar con tales personas, ¿sí? Vamos a perseguir a estas personas, vamos a borrarlos del mapa, ¿no? No llegan así, ¿sí? Son poderes que cuando nosotros los estudiamos, ¿sí? Son como que aparentemente buenos, ¿sí? Tienen algo de bueno, como lo que sucedió con el caballo, ¿no? Y todo el mundo lo admiraba, esa figura, y lo vieron como algo bueno, ¿no? Y un buen presagio, lo cual les trajo la ruina, ¿no? A aquella ciudad. Y eso mismo nos pasa como seres humanos, ¿sí? Y nos va a pasar, tristemente. Este, de hecho, a uno de estos poderes lo menciona ahí de manera particular el Apocalipsis como un corderito, ¿se acuerdan? Con la apariencia de un cordero, y eso ya nos dice mucho, ¿no? Entonces, estos poderes, les digo, tienen como que o externamente, o ante lo que la gente puede ver, tienen muchas cosas buenas, ¿sí? Atractivas, eh, que nadie podría como sospechar, ¿sí? Pensar mal de ellos. Sin embargo, estos poderes, dice la palabra de Dios, que le harán la guerra a su pueblo y a él mismo, y se van a intentar guerrear contra Dios mismo, ¿sí? Contra el Cordero, dice por ahí un texto. Y vamos a hacer énfasis por aquí, precisamente en uno de esos poderes. No vamos a mencionar a los tres, vamos a mencionar uno de ellos, que probablemente es el que al que menos atención le ponemos, ¿sí? O del que menos conocemos, también podría ser, o al menos no se habla mucho, porque generalmente escuchamos al menos de dos, ¿no? Un poder político y uno religioso. Y el otro, que existe y que lo menciona ahí el Apocalipsis también, como que no, a lo mejor no lo hemos llegado a entender muy bien, o no le damos énfasis, o no le damos ni importancia siquiera, pero ahorita vamos a ver, ¿sí? Y saben que este poder utiliza, obviamente, hace la guerra al pueblo de Dios, y lo hace a través precisamente de algunas herramientas con las que nosotros estamos muy familiarizados ahorita, ¿sí? Y a lo mejor algunos de estos conceptos lo hemos escuchado, ¿no? Últimamente, como la guerra psicológica, el terrorismo emocional, el maltrato psicológico, el acoso moral, la manipulación, que son palabras que a lo mejor hemos escuchado, ¿no? Recientemente, y que forman parte, que como lo que dice ahí al principio, una guerra por la mente, ¿sí? Es decir, ese ataque que está recibiendo el pueblo de Dios, porque ya lo está haciendo, ¿sí? O sea, no es algo que venga en un futuro, ¿sí?
Esto está sucediendo y ya tiene rato. Eh, Está sucediendo, o sea, esa agresión de la que está siendo parte del pueblo de Dios no es física, ¿sí? Como a veces también estamos esperando, ¿no? A que se persiga, ¿no? Al cristiano, al creyente en Dios, de una manera física, ¿no? O con castigos físicos. Esto va más allá, ¿sí? Y esta persecución, ¿sí? Y esta guerra que también nos habla la Biblia está sucediendo en la mente de todo ser humano, ¿sí? Pero los que se ven más afectados son precisamente los seguidores de quién, de Jesús. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? ¿Por qué está pasando eso, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí vamos a ver un detalle, ¿no? Ese acoso moral, es decir, es un ataque directo contra la moral. Y la moral, como seres humanos, nosotros generalmente la obtenemos, ¿sí? A través de la Biblia, de lo que la Biblia dice. Y eso ha pasado a través de toda la historia, ¿sí? Entonces, es un ataque directamente contra quién, contra la Biblia, contra Dios, es decir, quien la escribió, y contra los que quieran seguir esos principios morales, ¿sí? ¿Y qué se está usando para esto? Bueno, pues se utiliza que la televisión, el internet, propaganda, la radio, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas, herramientas, ¿no? Generalmente, como estábamos viendo ahorita y mencionamos, de tipo tecnológico, que eso es lo que abunda ahorita, ¿no? En nuestros días, la cuestión tecnológica. Eh, y dice, por ahí en Apocalipsis, perdón, en Apocalipsis, en 1 Tesalonicenses 5:3, dice algo interesante y les voy a invitar a que lo busquemos. 1 Tesalonicenses 5:3, vean lo que dice Pablo por aquí. Versículo 3 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer embarazada y no escaparán. Cuando nosotros hablamos de los días finales, también generalmente pensamos en tiempos en los que todo va a estar patas para arriba, como decimos. Caos, guerra, pestes, todo eso, ¿no? Pero la Biblia nos dice otra cosa, ¿sí? Obviamente esas cosas van a suceder en un momento, ¿sí? Cuando caigan las plagas, ¿no? Sobre la tierra. Pero previamente, aquí nos dice Pablo, que antes de esas calamidades, de que llegue la destrucción, dice, se va a estar predicando y se va a estar respirando en el mundo un ambiente de ¿qué? Dice ahí, de paz y seguridad. Y saben que bueno, este poder que existe en el mundo se está encargando y se ha encargado desde hace un tiempo de precisamente de crear un caos, ¿no? En el mundo, en, en todos los aspectos, ¿sí? O sea, han destruido el planeta y obviamente el culpable eres tú, ¿no? Yo lo destruyo, pero tú eres el culpable. Han destruido la economía de gran parte del mundo, las leyes, ¿sí? La educación, la familia, y a nosotros como individuos, ¿sí? Nos están destruyendo a la mujer, al hombre, a los niños, lo que vemos a diario, ¿sí o no? Nos están destruyendo. Y obviamente la religión tampoco se salva, ¿sí? O sea, la religión está siendo carcomida también. Y a pesar de que ellos son los que
están causando esto, ¿sí? Curiosamente, ellos mismos, ¿sí? Se ofrecen al mundo como los mesías, ¿sí? Como los salvadores, los libertadores, los que tienen la solución a lo que está pasando, lo que estamos viendo, ¿no? Eh, y obviamente, o sea, como personas, nosotros como individuos no nos damos cuenta, ¿sí? Es algo así, miren, yo creo que es una buena ilustración. Yo creo que todos sabemos, ¿no? Que las compañías, por ejemplo, que, que, que fabrican, por ejemplo, antivirus para los equipos de computación o equipos tecnológicos, este, son los mismos que crean los virus. O sea, yo creo el virus, por ahí lo suelto, daño equipos, pero te ofrezco una solución. Eso se trata, ¿no? El negocio. Y esto es igual, o sea, pero ya todavía a un nivel más grande. O sea, yo creo problemas en el mundo, pero a la vez ofrezco ¿qué? Una cura, una solución, un camino a seguir para salir adelante. ¿Sí? O sea, soy el problema realmente, ¿no? Pero me presento ante el mundo como el libertador, el que te va a sacar del hoyo. Y la mayoría de nosotros nos lo creemos, ¿sí? Y pensamos y de hecho te hacen ver que es la única solución, o sea, yo soy la única opción que tienes, ¿sí? Así que tienes que de alguna manera rendirte ante ello, ¿sí? La opción que yo te estoy presentando es la única posible, si quieres sobrevivir, si quieres vivir mejor. De otra manera, tú vas a formar parte del problema, ¿sí? O sea, si tú no aceptas mi oferta, mi salvación que te estoy ofreciendo, entonces te conviertes en un problema en este mundo. Y actualmente tenemos una especie de, ¿cómo podríamos decir?, de inquisición moderna, donde ya no son las cosas como antes, ¿sí? Ahora se habla de una especie de destierro, ¿no? A cualquiera que no le entre a esto, ¿no? Cualquiera que no acepte de buena gana la salvación, ¿sí? Que estos poderes, ¿no? Te están ofreciendo. Si no lo haces, pues te vas a meter en problemas, ¿sí? Si no, te doblegas. Y les digo, se habla de una especie de destierro, ¿no? Un destierro es, pues, donde te alejas, ¿no? O te alejan del grupo, ¿sí? De la sociedad. Y lo hemos visto recientemente. Y entonces se han acuñado un montón de términos muy medio novedosos, ¿no? Para la mayoría, que antes no escuchábamos, ¿sí? Y que los hemos estado escuchando desde un par de años para acá, como una especie de castigo, ¿no? A cualquiera que no se doblegue. Y vemos palabras o escuchamos palabras como insensible, nazi, irresponsable, conspiranoico, misógino, homofóbico, odiador, este, enfermo mental, etcétera, ¿no? Retrógrado, cosas así de ese tipo, ¿no? Que a nadie, obviamente a nadie nos gusta que nos llamen así. Y no se trata nada más de que nos llamen, sino que obviamente te hacen sentir así y eres que apartado del grupo. Entonces, nosotros hemos escuchado de una gran persecución, ¿no? De los días finales, pues eso ya está sucediendo, ya tiene tiempo. Y lo que pasa es que nosotros a veces tenemos otro tipo de percepciones, ¿no? De ideas que nos hemos formado
con el tiempo, que hemos escuchado y que estamos esperando, ¿no? Que eso suceda, como para ya ponernos alerta, ¿no? Decir, entonces ahora sí viene el fin, o ya viene Jesús. Pero esta persecución ya tiene tiempo, ¿sí? Y cada vez se está intensificando más. Y cada vez se está dividiendo el mundo en dos grupos. Los que quieren seguir, ¿sí?, el camino de Dios y los que no, los que quieren entrarle a la onda, ¿no? A la moda, a lo que ofrecen los nuevos mesías, ¿sí? A un nuevo mundo, a un nuevo orden de las cosas. Y entonces existe la censura, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, simplemente es darte cuenta de que, así como se dice vulgarmente, calladito te ves más bonito. O sea, que no puedes opinar, no puedes decir nada que vaya en contra de este nuevo orden que se está estableciendo. Porque si no, eres parte del problema, ¿no? Y obviamente te metes en broncas, como decimos. Eh, Así que esto es algo que nos debe de hacer pensar. Les digo, a veces tenemos otro tipo de percepciones, ¿no? O sea, cosas que nos hemos imaginado nosotros mismos, que hemos escuchado, que hemos malentendido, pero pues son cosas que están sucediendo en nuestro mundo, ¿sí? Y como decíamos ahorita, por ejemplo, de ese pasaje, ¿no? Donde Jesús nos advierte de, dice, de, ah, de que iban a aparecer, dice, en el mundo personajes, dice, haciéndose pasar por el Cristo. Y ya vimos qué significa esta palabra, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene alguien que aparecerse o presentarse ante mí diciendo que es Jesús. Simplemente son personas, ¿sí?, que te están ofreciendo una salvación, una liberación de algo, ¿sí? Y que muchas veces nosotros decimos, bueno, pues no hay de otra, ¿sí? Tengo que entrarle a esto, a esta nueva forma de vivir, a esta nueva forma de ver la vida, las cosas, porque si no, pues me puedo meter en problemas. Ahora, ¿cómo podemos eh, identificar a esos nuevos mesías? En Apocalipsis 11, les voy a invitar a leer Apocalipsis 11 del 7 al 11. Este, Miren lo que nos dice por aquí. Apocalipsis 11 del 7 al 11, que les digo, este es uno de los, a lo mejor les digo, de los textos que casi no, a lo mejor no nos llaman la atención, si es que los leemos, ¿no? Porque hemos escuchado hablar, les digo, de poder, de un poder político en nuestro mundo, ¿no? O sea, muy eh, más grande, e igual un poder religioso, ¿sí? Pero fíjense lo que dice aquí en Apocalipsis 11. Dice, y cuando hayan acabado el testimonio dice, la bestia que sube del abismo los combatirá y los vencerá. Aquí habla de esa guerra, ¿no? Contra el pueblo de Dios. Y habla de una bestia, dice que surge de donde dice, o sube del abismo. En Apocalipsis 12 nos habla de otra bestia, este, que sube del mar, ¿se acuerdan? Y en Apocalipsis 13 nos dice o nos menciona una bestia que, eh, por aquí en Apocalipsis 13, eh, una bestia que sube de la tierra, ¿sí? Una del mar, una de la tierra, que son generalmente de las que se habla mucho, ¿no?, en todo el mundo cristiano, pero pocas veces hablamos de esta bestia que surge, dice, del abismo, de la oscuridad. Y cuando nos habla aquí también de oscuridad, y eso, acuérdense que
habla mucho aquí el Apocalipsis de manera simbólica. Cuando habla de la oscuridad, precisamente, nos hace alusión a un tipo de poder y gobierno que está en lo oscuro, en la oscuridad, ¿sí? Que no lo vemos, así aparentemente. Parece que no existe casi, pero ahí está, ¿sí? Y dice lo siguiente, en el versículo 8 dice, y sus cadáveres, hablando dice, de los testigos, habla de dos testigos, ¿se acuerdan? Y sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente, dice, se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y dice, y durante 3 días y medio la gente, los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres y no permitirán que sean sepultados. Y los habitantes de la tierra se regocijarán y se alegrarán por causa de ellos y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero después de 3 días y medio, dice, entrará en ellos el aliento de vida enviado por Dios y se levantará sobre sus pies y cayó gran temor sobre quienes los veían. No nos vamos a meter así mucho a esta profecía, ¿sí? Pero hay algunos detalles que nos ayudan a identificar de qué se trata esto, ¿sí? Ya nos menciona ahí a la oscuridad, un abismo, dice. Y dice por aquí en el libro El conflicto de los siglos lo siguiente, y nos da un poquito más nos amplía el panorama. Dice, es un poder, ¿sí? Este, no es un poder, dijimos, no es un poder político, no es un poder religioso tampoco. Dice aquí, es un poder de origen y de carácter satánico. Entonces no tiene nada que ver con los otros, ¿no? De los que escuchamos seguido, ¿no? Este es un poder, dice, que tuvo su origen y que tiene un carácter, dice aquí, satánico. O sea, tiene mucho que ver con la oscuridad y trabaja como Satanás en la oscuridad, por debajo del agua, ¿sí? Y se va a levantar, dice, se levantaría, tuvo un origen esto, ¿sí? Y tuvo un cumplimiento también en el pasado esto, pero esto también es para nosotros, ¿sí? Dice, se va a levantar ese poder para hacer la guerra. ¿A quién? A la Biblia, al pueblo de Dios, ¿sí? Y lo estamos viendo. Dice, y de esa manera iban a verse obligados a ¿qué? A callar, dice los dos testigos. Y estos dos testigos, ¿sí? Que, bueno, también tienen una aplicación como con la Biblia, ¿sí? Hay dos eh, pueblos en el mundo, dos grupos en el mundo que conocen todas estas verdades, ¿sí? El cristiano y el judío, ¿sí? Y gracias al trabajo de este poder, dice que se iban a ver obligados a ¿qué? A callar. Y es algo que estamos viviendo en nuestro mundo. Ahorita lo vimos, ¿no? Con esa censura que existe en nuestro mundo. Tú no puedes decir ya cualquier cosa, ¿no? Libremente, porque te metes en problemas, ¿sí? Obligados, dice, a callar. Dice, y se manifestarían, dice, dos tipos de características o dos características muy particulares y muy relacionadas, dice aquí, con Egipto y con Sodoma. Y esto lo estamos viendo también en nuestro mundo. Dice, se va a manifestar el ateísmo del faraón. Y este gobierno, ¿sí? Se caracteriza por esas dos cosas también, por el ateísmo, dice aquí, y la disolución de Sodoma, la inmoralidad. Entonces, este gobierno, este poder se encarga de difundir esto en el mundo, ¿sí?
Entonces no es un poder religioso, que dice aquí que estos son ateos, ¿sí? Y también promueven la inmoralidad. Tampoco es el poder político del que siempre escuchamos, ¿no? Es algo muy diferente. Y aquí nos está, les digo, con estas características que nos da, podemos empezar a sacar conclusiones, ¿no? A, a- a pensar, ¿no? De qué se trata. E incluso aquí nos dice en eventos de los últimos días, ¿sí? Porque a lo mejor decimos, bueno, pero exactamente qué es esto, ¿no? De qué nos está hablando este capítulo de Apocalipsis. Dice, todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, ¿sí? Esto que estamos platicando, dice, lean el capítulo 11 de Apocalipsis, que como les decía, es un capítulo que a lo mejor nunca lo hemos leído, a lo mejor, ¿sí? Y si lo hemos leído, a lo mejor no le hemos puesto mucha atención, pero dice, lean este capítulo. Muchos, a veces, o si es que lo hemos leído, a lo mejor nos hemos quedado con una interpretación del pasado. Es decir, eso ya se cumplió por allá en el siglo, este, a finales del siglo XVIII. Sí tuvo un cumplimiento en ese tiempo, pero estas palabras son también para el tiempo de él y especialmente para el tiempo de él. Sí. Si no, ¿para qué nos diría? Pónganse a estudiar este capítulo. Dice, lean cada versículo y dice, entérense de las cosas que van a ocurrir. Dice, no de lo que ya ocurrió por allá en la Revolución Francesa. No dice, lean para que vean lo que pasó allá en aquel tiempo. No, dice, lo que va a, ¿qué? A ocurrir todavía. Lean, dice, lean ese capítulo, dice 11, y lean también, dice, las escenas que se describen en el capítulo 18. Es decir, que estos dos capítulos, el capítulo 11 y el 18, están muy ¿qué? Relacionados, están eh, enlazados, ¿sí? Y esto todavía, cuando nosotros vamos a ese capítulo 18, todavía nos empieza a abrir más el entendimiento, ¿sí? Por ejemplo, en el capítulo 18, ahí en de Apocalipsis, versículos del 1 al 3, Apocalipsis 18, del 1 al 3, dice, por ejemplo, algo, bueno, les voy a leer, habla ahí, por ejemplo, de un poder religioso, que la Biblia ahí lo menciona y lo nombra como Babilonia, ¿se acuerdan? Y dice por ahí algunas características de ese poder, ¿sí? Eh, dice en el versículo 3, dice que iba a ser, bueno, lo menciona ahí como que iba a ser castigado por Dios ese poder. Y da la razón, dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y dice, los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. Eso es por lo que Dios está molesto. Y presenta también a este poder como una prostituta, ¿se acuerdan? Una mujer, dice ahí, con un atuendo así muy característico, ¿no? De una prostituta. Y dice por aquí, sigue diciendo en el libro El conflicto de los siglos, dice, el gran pecado de que se acusa a Babilonia, a ese poder religioso, dice, es que ha hecho que toda la gente del mundo, ¿sí? Se contamine de sus eh, ideas, ¿sí? Y luego fíjense bien lo que dice aquí. Dice, esta copa embriagadora, o sea, dice, la que todo el mundo ha sido partícipe, ¿sí? Y que dice, le ofrece al mundo sus doctrinas, ¿no? Sus enseñanzas, sus ideas. Dice, y que el mundo las ha aceptado, ¿sí? Y aquí nos dice algo bien interesante, fíjense bien. Dice, esas ideas, ¿sí?
dice, han sido el resultado de su unión, o sea, de este poder religioso, dice, una unión ilícita. ¿Con quién dice aquí? Y lo dice ahí en Apocalipsis también, dice, dice, los reyes, menciona en la Biblia, los mercaderes, aquí Elena White dice, los menciona o los identifica, dice, como los magnates de la tierra. Una unión, una alianza, ¿sí? De la religión con un poder económico, ¿sí? Y que actualmente no es nada más un poder económico, sino como les mencionaba, es un poder económico y tecnológico. Y si nosotros leemos por ahí en el capítulo 17 versículo 12 porque podemos decir, bueno, pero estas personas que son que los magnates y o sea, ¿qué entendemos por esta palabra de magnates? Gente muy que, de mucho dinero, ¿no? O sea, de mucho poder que económico en la tierra. Dice en Apocalipsis 17, eh, eh, 12, ¿sí? Lo siguiente, miren, dice, y los 10 cuernos que viste, le dice a Daniel, porque él ve una imagen, ¿no? Una bestia, un gobierno, dice que tenía 10 cuernos, ¿no? Esa bestia. Dice, esos 10 cuernos que viste son 10 reyes, o sea, gente poderosa del mundo. Dice que aún no han recibido reino. Que a veces también tenemos otra idea, ¿no? Que esos cuernos eran que las tribus bárbaras y todo eso. Bueno, hacer una interpretación muy antigua, ¿sí? Pero dice aquí, Dios dice, estos todavía no han recibido poder en la tierra, ¿sí? Sino, dice, que pero van a recibir autoridad como reyes, o sea, no son reyes realmente, dice, pero van a gobernar en el mundo, ¿sí? ¿Junto con quién dice ahí? Con esta bestia de la que estamos hablando, un poder religioso. Y menciona ahí a 10, ¿sí? Dice que van a convertirse en reyes. Y, y ahorita estamos hablando de, tampoco se está refiriendo ahí a los Estados Unidos, o sea, esto es otro tipo de poderes, ¿sí? Bien, y de hecho aquí menciona a 10, ¿sí? A 10 personajes. Y saben que por ahí en el 2016 por ahí se hizo una investigación, este, donde por ahí se han dado cuenta, algunos investigadores, que eh, los dueños, ¿sí? Sí, estamos hablando de gente muy poderosa, ¿no? Magnates, como dice la Biblia. Los dueños, por ejemplo, los bancos, todos los bancos del mundo, ¿sí? Eh, son los mismos, o sea, exactamente los mismos dueños de las farmacéuticas. Y esas personas son los mismos dueños de los medios de comunicación del mundo. ¿Cómo es posible eso? ¿Sí? Los mismos, ¿sí? Ustedes pudieran por ahí ver, ahí están los mismos dueños, nombres, ¿sí? Inversionistas. Los dueños de la industria automotriz, dueños de la industria armamentística y de las industrias tecnológicas. Entonces, todas estas grandes industrias, ¿sí? Pertenecen a un puñadito de personas, ¿sí? Y si vemos, por ejemplo, qué tipo de empresas son, pues prácticamente es lo que es cómo se mueve el mundo, podríamos decir, ¿sí? Y es muy curioso, miren, por ejemplo, que las mismas personas que nos ofrecen, por ejemplo, salud, son las mismas que nos ofrecen muerte también. Y como decíamos ahorita, ese tipo de personas son las que crean el caos en el mundo, que nos hacen ver un mundo, este, caótico, ¿sí?
pero que también te dicen, ¿sabes qué? Pero yo aquí tengo la solución, ¿sí? Yo soy tu única opción, soy tu salvador, soy tu libertador, soy tu Mesías. Y tienes, la única opción es que te doblegues ante mí, que obedezcas, que hagas lo que te digo, porque todo es por tu bien, es por tu seguridad, es por tu paz, como dice el texto que leímos. ¿Te acuerdas lo que decía? Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. Y podemos decir, bueno, pero si están hablando de caos, ¿cómo es que va a haber paz? Ah, bueno, ellos están ofreciendo una solución, ¿sí? Y es muy complicado, es muy difícil resistirse a esa solución. O sea, si estamos en una crisis económica, de violencia, alimenticia, bueno, de todo, ¿no? Enfermedades, pestes, como lo que vimos hace poco, es muy complicado que yo me niegue, ¿sí? A aceptar la solución que me están ofreciendo, porque muchas veces está en riesgo que la vida, que hay guerras, que hay pestes, ¿sí? Entonces, está en riesgo mi vida, mi seguridad, y es muy difícil que yo diga, no, yo no quiero eso, ¿sí? Yo no quiero tu salvación, no quiero tu opción, tu liberación. Y si se nos hace algo increíble esto, ¿sí? Vean, por ejemplo, lo que dijo este señor en su libro de, ¿cómo podemos decir? Su biografía, dijo lo siguiente, dice, algunos creen que somos parte, dice, de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de Estados Unidos y nos caracterizan, o sea, a su familia, mucha gente nos señala, ¿no? Nos tilda de internacionalistas, dice, o como gente que conspira con otros alrededor del mundo para construir una estructura más integrada, global, política y económica, es decir, dice él, un solo mundo, una sociedad que unida, sin fronteras, sin diferencias lingüísticas ni monetarias ni nada, ¿sí? Como una sola que sociedad. Dice, bueno, si esa es la acusación, y es lo que dice, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. O sea, si creemos que esto no existe, que son mentiras, que son, como decíamos ahorita, ideas conspiranoicas, ahí está. O sea, ellos lo mismo lo que lo aceptan, lo dice y lo dice orgulloso, ¿no? Dice, sí, ¿qué tiene? A eso me dedico. Sí. Y vean lo que sigue diciendo. Dice, estamos al borde de una transformación global. Esto lo dijo, fíjense, hace cuánto tiempo, ¿eh? 1994. Al borde de una transformación global, dice, y todo lo que necesitamos es una crisis. Y las naciones del mundo aceptarán el nuevo orden mundial. Y esa crisis, obviamente, ellos no van a esperar a que pase, a ver qué pasa, ¿no? Obviamente, ellos tienen que impulsar algo, ¿sí? Entonces, dice, si nosotros creamos ese caos, esa crisis, la gente tiene que aceptar nuestra salvación, la solución, tiene que someterse, tiene que doblegarse. Los psicólogos, por ejemplo, saben que, como vulgarmente se dice, todos tenemos un precio, que nos podemos negar al principio algo, alguna insinuación, ¿no? De cualquier tipo, y decimos, no, no quiero, no me interesa, ¿no? Y todos tenemos como una serie o un número de negaciones que podemos dar hasta que nos doblegamos ante algo y lo aceptamos. Así como has aceptado últimamente un montón de cosas que al principio decíamos, ah, como eso, qué locos, ¿no? Qué ideas tan raras. Y las hemos aceptado. Entonces, imagínense cuando esté en riesgo mi vida, mi seguridad, mi salud, y que me digan, mira, aquí está la solución, aquí está la salvación. Obviamente,
Él lo dice, el mundo lo va a aceptar, nuestro nuevo gobierno, nuestra nueva manera de gobernar el mundo. Y si todavía no nos la creemos y decimos, ah, no, pues es puro cuento, ¿sí? Mira lo que dice por aquí el libro Primeros Escritos. Dice, y después, está hablando un poquito más a futuro, dice, y después vi, ella vio, dice, que los magnates de la tierra consultaban entre sí, dice, se reunían entre ellos, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno a ellos. Eso ya está medio raro, ¿no? Una reunión entre este tipo de personas, dice, y ahí estaba también en la reunión, en la junta, ¿quién? Satanás y sus ángeles. Y vi, y a ver de qué se trataba esto, esa reunión, esa junta, dice, vi un edicto, una ley, del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, y del cual, dice, ordenaba, en el cual, perdón, se ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Ya vimos quién está ahí detrás de esto. Generalmente, les digo, nosotros hacemos mucho énfasis, ¿no? En dos tipos de poderes, ¿no? En el mundo. Y está bien, o sea, lo que nos dice la vida, pero se nos ha olvidado algo más. Y que esto a veces no le ponemos atención y probablemente este poder es el más peligroso de los tres. Porque este poder ha penetrado en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras iglesias, por todos lados. Los otros están todavía como que un poquito al margen, ¿no? De todo esto. Pero nosotros, incluso nosotros los hemos metido en nuestros hogares, como el caballo de Troya, ¿sí? Y pensando que es algo bueno y que es algo que nos va a traer que un bien a futuro y que nos trae que diversión, entretenimiento, alegría, etcétera, y que nos está destruyendo a todos. Entonces es algo en lo que tenemos que reflexionar, que meditar y pedirle mucha ayuda a Dios, ¿sí? Para que nos ayude a estar atentos, alertas, ¿sí? Ante todo lo que pasa a nuestro alrededor y que con la información que Dios nos ha dado al respecto podamos identificar, ¿sí? Estos peligros y estar firmes, ¿no? Y preparados para lo que viene. Dice, aquí vamos a terminar con este parrafito del libro, eh, este libro de Elena White, que es un devocional que dice lo siguiente. Dice, Satanás está cerca y se ríe, dice, al ver los esfuerzos humanos que luchan con tanta perseverancia por un objetivo que nunca conseguirán. ¿Cuál es ese objetivo que todos buscamos como humanidad? Ah, pues buscamos que la felicidad, la paz, la seguridad, el vivir sin violencia, el vivir bien económicamente. Es un mundo que, pues, es de ensueño, ¿no? Dice, y que elude a su mano, o sea, por más que luchamos y por más que vienen que gobiernos y votaciones y todo eso, dice, no llega el resultado. Y dice que Satanás se burla de nosotros. Y muy probablemente se burla más todavía de los creyentes, ¿sí? Que a veces también caemos en esto. Y ahí vamos, ¿no? Decir, como decir, ay, a ver si ahora sí mejoramos. Ay, a ver si ahora sí nos va mejor con esto. Creemos, o sea, les creemos a estos nuevos mesías. Así como el pueblo de Israel en aquel tiempo.
que tenían expectativas muy fuera de lugar, ¿no? Así estamos nosotros también en la actualidad. Dice, esquemas y proyectos inventados por Satanás entrampan las almas y pobres y engañados seres humanos, dice, van directamente a su ruina con los ojos vendados. Y aquí estamos, les digo, ahorita que hablamos especialmente de este tipo de cosas, la cuestión de la tecnología, por ejemplo, dice que Satanás nos ha que, dice aquí, entrampado, nos ha engañado y nos está llevando a que a la ruina, como personas, como sociedad, como familias, como iglesias, y tenemos que hacer algo. Es el llamado de Dios, ¿no? Despertar, hacer algo y estar atentos. Jesús nos dijo que iban a venir muchos haciéndose pasar por quienes. Usamos ahí una palabra, o la Biblia utiliza una palabra que les digo, relacionamos con Jesús, la palabra Cristo, pero Jesús dijo, van a venir muchos diciendo que son que salvadores, libertadores de la humanidad. Van a engañar a muchos los van a tener ahí tras ellos, ¿no? Y nos llamó Jesús la atención a estar atentos a ese detalle. Ojalá que podamos estar en sintonía, ¿no? Con Dios en cada momento, que podamos estar firmes también, que podamos distinguir, tener ese discernimiento, ¿verdad? Para descubrir los engaños, las trampas, y que pues cada día nos esforcemos por prepararnos para esos días finales que el Señor les bendiga.